En el siguiente video aprenderemos a desarrollar una aplicación que permita convertir números decimales a romanos. Vamos primero con el análisis del problema, muy fundamental para iniciar el desarrollo del algoritmo de forma correcta. Bueno, para empezar vamos a necesitar el número que queremos convertir. En este caso tenemos el número 357. Ese número tenemos que descomponerlo en su respectiva unidad, decena y centena. Se tratará de un número de 3 cifras. Tenemos el número, ya sabemos que la centena es el 3, la decena es el 5 y la unidad es el número 7. Y ese número convertido a romanos serían, para las centenas, el 3 representa 3 veces C. Para las decenas, el 5, que es un 50, es una L. Y para las unidades, el 7 es una V y 2 veces la I. Ahí tenemos el número convertido a romano. Entonces, para hacer el proceso, necesitamos tomar el número y dividirlo en una división normal sobre el valor 100, porque es un número de 3 cifras, para poder obtener la centena, que es el primer valor. Entonces hacemos la división para poder ver bien lo que está sucediendo. Vamos a hacer la división de forma manual. Entonces en esta división el 357 sobre el 100 nos da que debemos colocar el 3, y el 3 al multiplicarlo por ese 100 nos da un 300, lo que quiere decir que acá en la división nos va a dar un residuo o un módulo de 57. Pero si la operación la dividimos normalmente como en una calculadora, el valor que nos va a dar es 3,57. Esa parte hay que tenerla en cuenta para la programación. Deduciendo de todo lo anterior, necesitaríamos una variable donde almacenar el valor. Inicialmente le colocamos C, por ejemplo. Entonces eso sería igual al número ingresado, que sería en este caso el 357, sobre el valor 100, para que nos pueda obtener el 3. Esta división, como le había comentado hace un momento, nos va a devolver un 3,57. Necesitamos tomar solo la parte entera de ese valor, que es la parte que nos interesa. Es decir, que la división no nos salga con decimales. Entonces para eso usamos la función truncar, que la mayoría de lenguajes de programación tienen. Al momento de truncar dicha fórmula, entonces nos vamos a asegurar de solo obtener el valor entero, la parte entera en cada división. Posteriormente, luego de eso, ya nosotros tenemos que también entender el proceso de la división, descomponerla. Entonces de este lado, en la izquierda, en la parte inferior, vamos obteniendo el módulo o resto de la división. Ese módulo resto es importante en este caso, porque ese módulo que nos está quedando allí representa de dónde vamos a obtener la decena y la unidad posteriormente. Si se dan cuenta, nos está quedando el 57 en ese residuo o en ese módulo. Ese 57 podemos llegar a obtenerlo directamente en el buen lenguaje de programación por medio de la función que nos devuelva el módulo o resto de dicha división. Ese 57, para obtener de allí, a partir de allí, la decena, nosotros tenemos que dividir sobre un 10. En este caso, porque ya tenemos un número de 2 cifras. Al dividir sobre 10, el número que queda allí es un 5. Ese número nos va a devolver un 50. Por lo tanto, en el residuo vamos a tener un 7. Y posteriormente, la fórmula que debemos usar, vamos a almacenarla en una variable de, por ejemplo, de decenas. Y en la misma, la fórmula sería la siguiente: el número ingresado, que fue el número 357, el signo de módulo, que es el 100, allí obtendríamos un valor 57, que es el que tenemos acá en la división. El número que ingresó el usuario, módulo 100, tenemos en ese momento el 57, y si ese 57 lo dividimos sobre 10, nos debe dar un 5,7 por el residuo. Entonces nuevamente tenemos que truncar el valor.
para que podamos obtener solo la parte entera de esa división, para lo cual nuevamente la función truncar de toda esa fórmula que tenemos allí y finalmente obtenemos el 5. Ahora, si nos damos cuenta con respecto al módulo de esa división que tenemos de este lado, en el módulo nos está quedando la unidad, y eso quiere decir, para llegar a ello, pues llegamos el valor que ingresó el usuario módulo 100, que nos queda el 57, y luego el 57 módulo 10 obtendríamos esto. Es decir, la fórmula completa quedaría de esta manera: número ingresado módulo 100 módulo 10. Eso nos va a devolver un 7, y en este caso ya la parte, este resultado no hay que truncarlo, por la sencilla razón de que todos los módulos siempre vamos a obtener un número entero, un valor entero, y pues ya tenemos los números completos separados por centena, decena y unidad, los cuales serían para la centena un 3, para la decena un 5 y para la unidad un 7. Entonces ya con esto ya hemos separado los números y ya podemos proceder a hacer la conversión individual y poder obtener el número romano, que es el objetivo de este algoritmo. Bueno, ha llegado la hora de implementar el análisis previamente hecho en el PSIN, intérprete de algoritmos. Para dar inicio, pues debemos definir algunas variables que vamos a necesitar. Entonces vamos a definir una variable número, que va a ser el número que el usuario va a ingresar. Una variable C para las centenas, una variable D para las decenas y una variable U para las unidades, todas de tipo entero. Posterior a esto, pues le pedimos al usuario que digite el número. Un número de 3 cifras. Listo, ahí tenemos la captura del número de 3 cifras. En la variable C, que va a contener la centena, almacenaríamos entonces el resultado de la división del número sobre el 100. Y aquí viene la primera parte que habíamos comentado sobre la división, que va a ser, esto daría un número decimal, y esto sería almacenado en una variable que ha sido definida como tipo entero. Esto nos va a dar un error de tipo de datos. Si ejecutamos esto, nos va a dar un error. Vamos a intentarlo de una vez. Un valor, por ejemplo, 357. Miren, en la línea 5, un error que no coinciden los tipos, porque el valor a asignar debe ser un entero. Entonces, por esa razón es que nosotros necesitamos truncar ese valor para que solo tome la parte entera. Aquí dentro del PSIN conseguimos una función que se llama trunc. Escribe así. Y es una función. Dentro de ella incluimos la fórmula que va a devolver el valor en tipo decimal, y la función trunc nos devolverá el tipo entero, y ese resultado lo estamos almacenando en la variable C. Entonces vamos a probar dando salida a la variable C y comprobamos que el valor almacenado es un valor entero. 357. Miren que ahí en el valor es 3. Solo tomó la parte entera de esa división. No hubo ningún error esta vez. Ahora procederemos a capturar el valor de la variable D, que son las decenas, correspondientes a las decenas. Entonces D sería igual a el módulo del número que ingresó el usuario. Aquí tenemos ya el 57, y ese valor tenemos que dividirlo sobre 10 para que nos dé
nos estaría dando, si lo dejamos así, un 5,7. Y este valor también debemos truncarlo para tomar solo la parte entera. Todo ese valor. Vamos a probar. Ahora es la D. Y probamos. Entonces ya tenemos la decena y la centena. Falta la unidad. Recordemos que para la unidad tenemos el número que ingresó el usuario, módulo 100. Aquí tenemos el 57. Y a ese valor le aplicamos lo que dé ahí, el 57. Le aplicamos el módulo 10 y eso nos va a dar el 7. En este caso, no tenemos que truncar el valor porque todo lo que obtengamos como la parte entera en una división siempre nos va a dar un número entero, siempre. Por lo tanto, por eso que aquí, en este caso, no tenemos la necesidad de truncar y podemos comprobar sus resultados. 157. Entonces ahí tenemos los valores 3, 5 y 7 discriminados, centena, decena y unidad. Okay. Ahora para abordar el problema, este problema lo podemos realizar de por lo menos 3 maneras distintas, haciendo uso de condicionales anidados, haciendo uso de switches o case, o por medio de vectores. Vamos a abordar las 3 formas, iniciando con la de los condicionales anidados. Entonces, para realizarlo con condicionales anidados, lo primero que tenemos que hacer es comenzar la consulta, que si la centena, vamos a comenzar con las centenas primero, si la centena es igual a 0, entonces que muestre en pantalla comillas vacías, porque si no hay un valor que mostrar, no hay nada, dejamos en blanco. Por lo que si C es igual a 1, entonces le decimos que muestre, como estamos en las centenas, y si el valor se asemeja a 1, estaríamos pues representando un 100. Esto sería entonces representado por una C en números romanos. ¿Ves? Ya tenemos el primer valor en caso tal de que la C se haga el valor a 1. Vamos con el valor 2. Si no, si C igual a 2, entonces la C sería 2 veces C en números romanos. Si eso no se cumple, si C es igual a 3, entonces mostraríamos 3C. Es equivalente a 3C. Si no, si C es igual a 4, el 4 es un 400. Entonces aquí lo que sucede es que tenemos que restarle 100 al 500, que es una D. Eso es el 400. Si no, si C es igual a 5, entonces mostramos la D, que es el 500. Si C es igual a 6,
aquí te presenta que a la D, que es 500, le sumamos un 100, que equivale a 600 en romano, de C. Si C es igual a 7, entonces le sumamos a la D 2 veces la C. Eso nos da 700. Si C es igual a 8, le sumamos 3 a la D, 3C a la D. 3 veces la C son 300, la D 500, 800. Y el valor de 900. Entonces allí pues lo que hacemos es le restamos 100 a la M, que es 1000. Eso nos da el 900. Y si podemos notar, esto tiene forma como de una escalera. Así debe quedar. El último fin sí debe estar enlazado con el primer condicional. Por eso se sombrea de color amarillo. Esto indica que estamos cerrando de forma correcta los condicionales, y así en lo sucesivo, el último con el antepenúltimo, y así hasta que lleguemos aquí, cerrando como de afuera hacia adentro. Listo. Entonces esta era la parte de las centenas. Ahí tenemos proceso de las centenas, y lo mismo tenemos que hacer ahora con las decenas, solo que las decenas pues cambian sus respectivos valores que van a mostrar en pantalla con respecto a lo que envíe la variable. Entonces, para facilitarnos más el trabajo, y ya que tenemos las centenas correctas hechas, podemos ayudarnos de esto y un editor de texto como el blog de notas para reemplazar rápidamente algunos valores y ahorrarnos algo de tiempo. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Aquí estamos en el blog de notas. Este es un blog de notas modificado, pero en esencia es lo mismo. Lo único que necesitamos aquí, o que vamos a necesitar aquí, es la función reemplazar, que normalmente se encuentra en el menú editar. Entonces, primero lo que copiamos de allá de las centenas lo traemos acá al blog de notas, lo pegamos y buscamos la función que está en el menú editar, que se llama reemplazar. Entonces, para esta conversión vamos a necesitar tomar la C y el signo igual y lo convertimos en una D. Vamos a reemplazar estas primero, que son las condicionales. Le decimos reemplazar todo. Nos da 10 cambios porque fueron 10 valores, 10 números. Ok, ya tenemos las D. Ahora las Cs mayúsculas, que representan el 100, la centena, vamos a reemplazarlas por, como son decenas, ahora son X, 10. Entonces la C mayúscula por X. Acá activamos esto, coincidir mayúsculas con minúsculas, para que no vaya a reemplazar las minúsculas o otro valor que tengamos por ahí. Por ejemplo, esta C que hace parte de la palabra entonces. Le damos reemplazar. Nos aparecieron, hubieron 14 cambios. Luego tenemos la D, que representaba al 500. Acá, como estamos en las decenas, la D es sería una L, que es el 50. Entonces, donde esté la D, irá una L. Hubieron 5 cambios. Y buscamos, también todo bien. Cuando la D es igual a 1, es una X. Por acá el 40, el 50 cuando es 5. Este valor, el 90, hay que cambiarlo. Entonces, donde está la M, que era un 1000, ahora es una C. Entonces vamos a reemplazar la M por una C, que es 100 menos 10, quedaría el 90. Nos debe dar un solo reemplazo. Y listo, así rápidamente hemos cambiado las centenas
por las decenas con sus respectivos valores. Y esto lo copiamos y lo pegamos en nuestro algoritmo. De vuelta al PCIN, activamos por acá, decimos que este es el proceso para las decenas. Pegamos esto. Como verán, todo está correcto, puesto en su lugar. Y el mismo procedimiento vamos a utilizarlo con las unidades. Entonces vamos al bloc de notas nuevamente. Para las unidades será prácticamente el mismo procedimiento. Nuevamente vamos al menú de reemplazar, a la opción de reemplazar. Y donde están las D, vamos a la parte completa y lo vamos a reemplazar por una U igual. Hubieron 10 reemplazos. Donde están las X, que eran el 10, ahora es la unidad. Entonces, donde están las X, ahora va a ir una I mayúscula. 14 reemplazos también. Donde está la L, que era el 50, ahora va a ser una V. Y donde está el 9, que había una C, restándole al 100, era el 100 y le restábamos el 10. Esa C la vamos a reemplazar por una X, que es el 10. Hubo un solo cambio y listo. Ya tenemos las unidades completas. Nuevamente copiamos todo esto y lo llevamos al PCIN. Lo pegamos por acá y este vendría siendo el proceso de unidades para las unidades. Entonces tenemos todo correcto. Y ya este algoritmo debería de estar funcionando correctamente. Vamos a ingresar el valor para comprobarlo. Empecemos el valor 357. Probando el programa, nos damos cuenta que el valor en romano no está apareciendo. Bueno, revisando los condicionales, le está haciendo falta aquí en esta parte un sino que corresponde a este condicional para poderlo anidar correctamente. Entonces, en cada condicional, en cada proceso, ese sino está ausente. Solo debemos colocarlo. Listo, ya podemos probar. Entonces miren, ya está apareciendo el valor en romano. El C son 3C, que es 300. El D, que es un 5, que equivale a un 50, es una L. Y la unidad, un 7, que equivale a una V y 2 I's. El valor lo está escribiendo separado porque debemos colocarle que estos dos, por lo menos para las centenas y las decenas, no haga el salto de línea. Normalmente el escribir hace un salto de línea. Entonces eso lo podemos solucionar fácilmente también con el mismo bloc de notas. Nos llevamos las centenas y las decenas al bloc de notas. Pegamos todo eso y buscamos nuevamente la opción de reemplazar. Y tomamos la palabra escribir
y un espacio y lo reemplazamos con escribir sin saltar para no hacer todo ese proceso de forma manual. Listo. Hizo todos los reemplazos necesarios. Copiamos todo esto y lo llevamos nuevamente al PCIN. De vuelta en el PCIN, lo que tenemos que hacer es reemplazar las decenas y las centenas por lo que hemos copiado del bloc de notas. Todo debe quedar exactamente igual, sin alterar nada más. Los tres procesos, centenas, decenas y unidades, siendo que las unidades no le hemos corregido el salto de línea porque después de que escriba el último número ya no es necesario hacer salto de línea, no tiene importancia. Entonces vamos a probar nuevamente. Entonces nuevamente 357. Ahí tenemos el número romano junto como debería de ser y ya hemos completado el proceso de conversión de un número decimal a romano mediante el uso de condicionales anidados. Ahora procederemos a la conversión mediante el uso de sentencias switch o case.